Monseñor, es un gusto tenerle aquí presente. En nombre de los catequistas y de la Arquidiócesis de Cuenca, queremos agradecerle este espacio que nos está dando para conversación. Sabemos que en el marco del Jubileo 2025, los catequistas estamos llamados a renovar la esperanza. Entonces nosotros estamos con varias inquietudes que le queremos presentar y para eso primero vamos a presentarnos, pero primero cada uno de nosotros. Empezamos por acá. Bueno, Monseñor, yo me llamo Pablo Viracocha, actualmente tengo 22 años, este es mi cuarto año como catequista y estoy sirviendo en la parroquia de María Auxiliadora. Queridos compañeros, Monseñor, mi nombre es Gabriel Solano, actualmente tengo 20 años, sirvo 3 años como catequista en la parroquia María Auxiliadora. También me presento, Monseñor, mi nombre es Pamela Vélez, tengo 8 años en la parroquia de San Blas. Mi nombre es Michelle Prado. Pertenezco a la parroquia de Cristo Salvador. Tengo 4 años sirviendo como catequista en la parroquia de Cristo Salvador. Queridos hermanos catequistas, Monseñor, un gusto saludarle. Mi nombre es Mauricio Vélez, represento a la parroquia San Roque. Llevo ya 15 años en el servicio y qué alegría y qué regalo es ser el catequista y servir al Señor. Buenas tardes, un gusto. Mi nombre es Janet Ortega. Hace 35 años di el sí generoso al Señor, sirviendo como misionera, luego en la pastoral juvenil y actualmente en la catequesis, lugar en el que me siento en casa porque sé que puedo llevar y ayudar a transmitir esa experiencia de fe, esa experiencia de amor con los demás. Muy queridos catequistas de nuestra iglesia de Cuenca, sean bienvenidos a este encuentro fraterno que nos prepara ya al gran jubileo de los catequistas que celebraremos en la Catedral de la Inmaculada Concepción. Hoy nos hemos reunido para conversar un poco sobre la experiencia de ustedes, para que compartan con todo el pueblo de Dios esta misión que el Señor les ha dado. Esto que han recibido en el corazón y ustedes generosamente lo comparten con sus hermanos, especialmente con los niños, con los jóvenes, con las familias en cada una de sus parroquias. Como primer tema, Monseñor, queremos hablarles sobre nuestras vocaciones, qué es lo que estamos haciendo nosotros en la iglesia, qué somos para la iglesia nosotros. Entonces voy a formular unas preguntas que quisiera que ustedes también me ayuden respondiendo. Como primera pregunta, ¿qué significa ser catequista? Hoy en nuestra provincia, en medio de tantas dificultades sociales como migración, la violencia o la pobreza. Para mí, ser catequista es ser sembradora de semillas de fe que enseñan con amor y forman también con fervor. Algo que me pareció muy interesante y que resaltaba siempre el Papa Francisco y decía que ser catequista también implica tener valentía, abrirse caminos a un mundo inexplorado, pero llevando también un mensaje, también a un mundo que se encuentra en ciertos modos indiferente. Tal es el caso que hoy por hoy en nuestro país, eso es lo que sucede. Indiferencia a la violencia que se vive en nuestro país, indiferencia a la pobreza que les hace a las familias, que no les permite tener a sus hijos o a los niños, les quita la posibilidad de tener cerca a sus padres y a sus madres. Bueno, para mí ser catequista en este mundo que está tan transformado, con tantas dificultades, es, como dijo mi compañera, tener esa valentía de salir, de proclamar la palabra, de hacer que el resto de gente conozca a Cristo, que se enamore de Cristo. Y en medio de ese contexto, además, llevarles a los demás la esperanza, llevar esa confianza de un mundo mejor. Bien, es cierto que tenemos casos de violencia, casos de migración, diferentes circunstancias en las que viven las familias. Sin embargo, ahí está nuestro rol como catequistas, saber conocer a nuestros catequizandos, a nuestras familias con quienes interactuamos, no solamente llegar y como una clase magistral dar una catequesis, ir más allá,
caminar con ellos como lo hacía Jesús con sus discípulos de Maús. Él en ese momento, ellos estaban tristes, estaban preocupados, agobiados. Jesús no los dejó. ¿Qué hizo Jesús? Caminó con ellos, se puso en sus zapatos y estuvo a la sintonía con ellos. Entonces, eso sería lindo, catequistas, que nosotros también caminemos a la par con nuestros catequizandos, con nuestros padres de familia, para que juntos también ellos vayan conociendo el camino hacia conocerle a Dios, conocerle a Cristo. Como hemos escuchado, ustedes hablan desde la experiencia. Ser catequista no es simplemente un voluntariado, es mucho más que eso. Es una vocación, es decir, una llamada del Señor. ¿A qué? A realizar una misión, la misión de anunciar el Evangelio. Por eso cada catequista, sobre todo ustedes que son laicos, son apóstoles de Jesucristo que han escuchado la llamada del Maestro en su corazón y han decidido seguirlo, decirle sí, aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad. Y es verdad que esta misión la realizan en medio del mundo, no la realizan en el cielo, aquí, en esta sociedad llena de violencia, pobreza, división, inseguridad, todo lo que han señalado. Esa es la realidad de nuestro mundo. Pero el catequista debe ser, como bien ustedes lo han dicho, valiente. Solamente una persona valiente es capaz de hablar de paz en medio de la guerra y de la división. Hablar de unidad en medio de tanta desintegración familiar. Por eso, no olviden ustedes, catequistas, que son luz del mundo y sal de la tierra, como lo dijo Jesús. Y deben sembrar esperanza en el corazón de la gente, que es lo que hoy más falta nos hace, porque la gente vive desesperada y con miedo. Ustedes son, como decía el Papa Francisco, peregrinos de esperanza en el mundo de hoy. Tenemos una segunda pregunta que también quiero que ustedes me ayuden contestando. ¿Cómo descubrir que mi servicio en la catequesis no es solo una ayuda voluntaria, sino también una vocación? Bueno, yo en esta pregunta realmente sí voy a contextualizar algo de mi familia. Mi papá y mi mamá han sido un pilar fundamental para estar aquí, porque ellos, a pesar de no ser catequistas, han ido en esa zona de voluntarios, de ir a servir a la parroquia. Y eso también cuando yo terminé mi catequesis, mi confirmación, me di a donarme también a la comunidad. Siendo catequista, y recuerdo que esto a mí me llena de mucha alegría, porque hay una cosa que a mí me gusta, ir a servir con mucha alegría, con mucha diversión, y dar eso, ¿no? Y después uno descubre en el camino esa vocación de ser catequista, esa vocación maravillosa de ir a servir, y como decía el Papa Francisco, la vocación de ser catequista no solo son los domingos, no solo son los días sábados, sino son todos los días del año, y servir con esa alegría es maravilloso. Por eso yo sirvo con alegría, doy mi vocación con alegría, y también el estar en la catequesis me ha ayudado también a tener otra vocación, que es el matrimonio, que es maravilloso, y agradecerle a Dios también porque en la catequesis conocí a mi esposa, y eso ha sido que también lo sirva con mucha alegría. Entonces, eso me ha ayudado mucho también para descubrir mi vocación y decir sí a al Señor y donarse, como Jesús se ha donado en la cruz, irse a donarse uno también al resto, porque es complicado hoy en día donarse. Bueno, desde mi punto de vista, la vocación que yo tengo es la entrega directamente a Cristo. Yo creo que cuando empecé como catequista a mis 19 años, 18 años, todavía no tenía seguro de qué quería hacer, básicamente con mi vida profesional en ese ámbito, y entré como catequista y pude ver la realidad de los chicos, la realidad de los padres de familia, y que fue algo que me llamó bastante la atención. Entonces, lo que me motivó, mi vocación más que todo, fue unificarla directamente con mi profesión. Yo actualmente estoy estudiando como psicólogo clínico, y tanto mi vocación como mi profesión se complementan de una forma increíble a mi parecer, ya que como psicólogo clínico puedo tener una perspectiva diferente, que puedo entender, o más bien dicho, comprender a los chicos, y también me ayuda a dar lo que son talleres para padres, para incluso mejorar desde esa forma, con mi vocación en la entrega a Cristo, mejorar el estilo de vida o tal vez la unificación que tienen como familia. Es interesante escucharlos a ustedes y sobre todo que han señalado que la vocación la han descubierto muchos en el seno familiar.
Así es como nos lo ha explicado Mauricio. En la familia, con el testimonio de los padres, de los hermanos, es donde uno descubre la llamada de Dios. Una llamada a el servicio. Y en este caso muy concreto, ser catequista es un servicio, uno de los mejores servicios que podemos prestar a la iglesia y a la sociedad. El catequista debe sentirse privilegiado no porque tiene poder ni autoridad sobre otros, sino porque puede compartir lo que ha recibido de Dios. Y este servicio, ¿a quién se hace? Pues bien lo decía Pablo, es a Jesús. Servimos al Señor, a Jesús presente en los niños, presente en los jóvenes, y si hablamos de catequesis familiar, pues también en toda la familia, ¿no? Y de esa manera, sí, descubrimos que el Señor está presente en cada una de estas realidades, en cada persona, en cada niño al que nosotros llegamos. Por eso es una manifestación del mandamiento del amor. Podemos decir que el catequista demuestra su amor a Dios y al prójimo compartiendo la palabra de Dios, compartiendo su experiencia de vida y toda la enseñanza de la iglesia. Bueno, monseñor, yo quisiera realizar una pequeña pregunta. En esta actualidad que nosotros vivimos, que los jóvenes están muy separados de Cristo, están muy alejados por todo este tema de las redes sociales, por toda la tecnología, quisiera preguntarle cómo nosotros como catequistas podemos motivarlos a ellos a regresar al amor del Padre y a regresar a la catequesis. Un catequista joven pregunta cómo motivar a los jóvenes. La respuesta es clara, el testimonio de vida. Un catequista joven puede motivar a otros con su palabra, con su ejemplo, con su alegría, con su solidaridad. ¿Quién más que un joven para entender a otros similares? Porque son de la misma época, conocen las mismas costumbres, el mismo ambiente. Entonces, yo creo que el joven tiene el lenguaje apropiado, me refiero al joven católico como tú en este caso, que el joven tiene la palabra y el lenguaje apropiado para poder llegar a otros jóvenes. Por eso, el testimonio de vida alegre, comprometida, limpia, libre, es fundamental. Pero a eso hay que añadir la oración. ¿Por qué? Porque la catequesis es un apostolado. No es simplemente una obra social, una obra de carácter político, no, es un trabajo pastoral. Por eso, junto al testimonio de vida debe estar la oración. Los demás jóvenes y niños quieren ver a otros jóvenes rezando para aprender a rezar, participando en la misa, comulgando, confesándose bien, leyendo la palabra de Dios. Yo creo que ese es el trabajo y es el camino que deben ustedes los jóvenes hoy seguir para evangelizar a otros jóvenes. Recuerden al santo de hoy, San Carlos Acutis. Santo de hoy digo porque recién ha sido canonizado, ¿no? Él decía que la Eucaristía era la autopista para llegar al cielo. Eso tenemos que hacerlo realidad hoy nosotros. Y tú puedes hacerlo si es que te comprometes a vivir cada Eucaristía y a compartir ese don con tus demás hermanos. Muchísimas gracias por sus palabras, monseñor. Esto es algo que a mí como catequista joven me inspira a seguir atrayendo a más jóvenes a esta gran vocación que es ser catequista. Y ellos también pueden hacer una gran alegría dentro de ellos mismos compartiendo con más jóvenes. El segundo tema es más práctico. Tenemos variedad en los catequistas. Tenemos catequistas jóvenes y catequistas bien adultos, pero cada uno tiene su forma de enseñanza. Para eso tenemos varias preguntas que también le queremos realizar a usted. Pablo. Como primera pregunta, sabemos que, como dijo nuestra compañera, tenemos diferentes variedades de edades en los catequistas. Tenemos catequistas que van desde los 20 años hasta los 60 años. Y en este mundo que manejamos hoy en día tenemos la introducción de lo que es de la tecnología y las redes sociales. La pregunta la tenemos en cómo podemos trabajar juntos sin que estas nuevas propuestas generen más división entre estos grupos que son de 20 a 60 años. El Papa Francisco en su tiempo nos convocó al sínodo de la sinodalidad, es decir, que nos llamó a caminar juntos. Digo esto porque tú has hablado de la relación y del trabajo en equipo entre los catequistas jóvenes y los que son un poco más adultos.
Aquí estamos llamados a caminar juntos, a trabajar juntos y también a evangelizar juntos. Así como los jóvenes tienen que saber escuchar la voz de los mayores con respeto, con gratitud, también los mayores debemos aprender a escuchar con paciencia y con alegría a nuestros jóvenes, que tienen muchas cosas que contarnos. Por ejemplo, el tema de las redes sociales, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, son como, digamos, nuevos caminos que se abren hoy a la evangelización. Es verdad que debemos utilizar estos medios para hablar de la palabra de Dios, para hablar de nuestra fe, pero también las redes sociales son un mundo que tenemos que evangelizar. Y los jóvenes son los primeros que pueden llegar porque conocen el tema, hablan este idioma nuevo que se está introduciendo en el mundo y pueden llegar a otros jóvenes y también a los adultos. De esa manera, creo que con su ayuda, ustedes nos quitarán el miedo que tenemos a usar las nuevas tecnologías, ese temor a introducirnos en este mundo que Dios ha puesto hoy a nuestro alcance, para que sea un instrumento, pero también un mundo que debe ser evangelizado por los jóvenes y por los adultos. Muchas gracias, Monseñor. Sabemos que la arquidiócesis tiene protocolos de prevención, de abuso y de maltrato, pero muchos de nosotros tenemos varias inquietudes, a veces hasta por falta de conocimiento. En este sentido, yo sí quisiera preguntar a mis compañeros, ¿qué deberíamos saber como catequistas jóvenes acerca de estos protocolos que nos ayuden básicamente a nuestro servicio? Bien, en torno a esto, a nivel de arquidiócesis, estamos manejando el protocolo de prevención de abuso a menores, que empezamos hasta hace 5 años con talleres dirigidos a no solo a catequistas, sino a agentes de pastoral. Todos debemos conocer y manejar estos protocolos por la sencilla razón de que estamos trabajando con niños, con adolescentes, con jóvenes. Darles a ellos esa seguridad de que están en un espacio donde ellos van a ser protegidos. Entonces, ¿qué debemos conocer como catequistas? Empezar, por ejemplo, de los protocolos, lo básico, cómo debemos impartir nuestra catequesis, cómo tiene que estar el salón cerrado, abierto. Cuando conversamos con los chicos, con los catequizandos, estamos en un salón solitos con el niño o necesitamos a un adulto, a otra persona que nos acompañe. Si, por ejemplo, hay algún caso de algún niño que nos menciona alguna situación, nosotros solitos no podemos resolver. Tenemos en cada parroquia nuestro equipo conformado principalmente por el párroco, quien tiene que conocer la situación. En algunas parroquias incluso se está conformando equipos con psicopedagogos, con psicólogos. La intención es ser nosotros esa herramienta de apoyo para los jóvenes, las señoritas, los adolescentes que de repente están pasando por alguna situación de abuso. Entonces, que ellos conozcan también como catequizandos desde inicial los lineamientos, que conozcan cómo ellos tienen que cuidarse, qué señales de alarma hay. Incluso nosotros como catequistas también debemos tener claro que, por ejemplo, cuando hacemos una convivencia, una salida a visitar un centro geriátrico, por ejemplo, con los niños, tenemos que tener claro que no nos manejamos solos, siempre tenemos que contar con la autorización de los padres de familia y en el caso de que cuando vamos con menores de edad, un adulto por cada 10 niños. Entonces, todas estas son situaciones que como catequistas tenemos que tenerlo muy claro, vuelvo y repito, para garantizar ese espacio seguro en la catequesis para nuestros niños, nuestros jóvenes y sobre todo para los padres de familia, para devolverles esa confianza en la iglesia, esa confianza en los agentes de pastoral. Monseñor, yo sí quiero ser sincera, a veces sí sentimos que nos falta formación en metodologías nuevas y acompañamiento real. En este sentido, ¿qué planes tiene la arquidiócesis para fortalecer nuestra preparación como catequistas? Nosotros debemos manifestar nuestra gratitud a los catequistas de muchas formas y una de ellas debe ser la formación permanente. Brindar a los catequistas en la parroquia, en la vicaría y en toda la arquidiócesis
espacios de formación donde puedan profundizar en su fe. Y esta formación es permanente. Un catequista puede tener 40, 50 años en este servicio, pero siempre tendrá necesidad de aprender algo más, porque la palabra de Dios no se agota. Es tan grande, es justamente de Dios y Dios es infinito. Por eso, sacerdotes, religiosos y laicos debemos estar en continua formación. Se habla de nuevas metodologías y es verdad, porque debemos estar al día también en la catequesis, así como otros aspectos de la sociedad se modernizan, también nuestros planes de formación, nuestra catequesis debe modernizarse. Debemos usar los medios, los métodos actuales. Por eso, en Cuenca tenemos escuelas de formación en la fe. Cada vicaría tiene ya en este momento establecida una escuela de formación para laicos. Ahí que aprendemos. Aprendemos a conocer mucho más la doctrina cristiana, se aprende a crecer en espiritualidad, aprendemos pedagogía catequética, porque si vamos a llegar especialmente a niños y jóvenes, tenemos que hacerlo bien, de una forma adecuada, con paciencia, con cariño y con respeto. Por eso, qué importante es una sana pedagogía, porque de esta manera nosotros vamos a descubrir que la catequesis no es una clase más. La catequesis no es una clase de religión, no es una clase de cultura religiosa, es formación en la fe, porque lo que transmite un catequista es su fe. Claro que eso está expresado en unas charlas, temas, preguntas y respuestas, pero lo más importante es que transmita la fe. Por eso hemos de pasar de una catequesis como de salón a una catequesis un poco más vivencial, cercana, donde los niños y los jóvenes descubran a la persona de Cristo, descubran que el Señor camina con ellos, que Jesús está a su lado y que es el gran maestro que hoy nos habla del amor de Dios. También tenemos sueños y también tenemos dudas como catequistas. Queremos nosotros una iglesia más cerca, pero lamentablemente también tenemos un mundo que vivimos en nuestras parroquias y en nuestros grupos, que son las realidades que estamos pasando ahora. Que algunos niños que nosotros catequizamos están sin compañía porque los padres han migrado, porque se encuentran solos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos guiar a estos niños para la catequesis? Entonces quisiera ver qué opinan ustedes. Yo creo en mi vivencia de que uno tiene que ser más el apoyo para aquellos chicos, porque nosotros vivimos en un país en donde tenemos estas pequeñas situaciones, pero nosotros tenemos que ser ese pilar en los chicos, como Jesús lo fue para toda la humanidad. Nosotros también podemos ser ese pilar para los chicos y hacerles entender que el amor de Cristo también es un amor paternal, que ellos también pueden contar y siempre contarán con el amor del Padre, que siempre contarán con el amor de la Virgen María y que todo lo que vaya a pasar es en nombre de Él, y también que se pongan en manos de nuestro Señor, en manos de nuestra Madre María. La migración es un fenómeno que se vive con mucha frecuencia en nuestro país. Niños solos, abandonados, a cargo de vecinos, de otros familiares, pero sin la presencia de sus padres o de sus hermanos. Por eso, ante esta situación, la Iglesia debe ser su familia. Nosotros debemos comprometernos a estar junto a ellos, a brindarles cercanía, apoyo y afecto sincero. La Iglesia no puede ser una institución indiferente y fría ante esta realidad. Se hace presente no solamente por medio de la palabra del sacerdote, sino también por medio del trabajo de los catequistas, en este caso de los catequistas jóvenes, como ustedes, que pueden y deben ayudar a los demás, mostrándoles la cercanía de Dios. La caricia de Dios les llegará a estos niños si es que el catequista les tiene paciencia, respeto, consideración y los escucha con mucha atención cada vez que presentan sus problemas. Monseñor, por diferentes circunstancias de la vida, del trabajo, de la universidad, del estudio, siempre estamos llenos de dudas. Pero ¿está bien o está mal dudar cuando soy catequista? A mí me parece que está muy bien que los catequistas pregunten, que sean preguntones.
Eso está bien, porque significa que el tema les interesa. Cuando uno no reacciona, no dice nada, significa que el tema no le llega al corazón. Pero si todos estos asuntos religiosos son como un espacio para que los jóvenes y los adultos investiguen y se formen mejor, significa que Jesucristo es importante todavía en la vida de mucha gente. En este caso concreto, en la vida de los catequistas. Que tengan dudas de fe, bueno, eso es muy humano, ¿no? Vivimos en esta tierra, somos discípulos misioneros, no somos ángeles. Caminamos entre luces y sombras. Poco a poco el Señor nos va descubriendo cuáles son sus intenciones, qué busca de nosotros. Y si nos movemos en este mundo iluminados por la fe, seguro que en ciertas ocasiones tendremos algunas dudas. Y cuando hay dudas hay que preguntar, Señor, ¿qué me pasa? ¿Será que tal vez no te amo, no te conozco? Entonces el catequista busca dirección espiritual, busca apoyo, busca a su confesor u otro amigo catequista que le pueda instruir también. Pero recordemos que cuando los discípulos veían a Jesús en oración y se daban cuenta que ellos tenían una fe muy chiquita, le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Yo creo que esa debe ser la oración también hoy del cristiano humilde y sencillo, que reconoce que no todo lo sabe, que no todo lo tiene claro, que necesita la luz de la fe para caminar. Por eso, ante las dudas, hay que saber decir con humildad y sencillez, Señor, aumentanos la fe. Pero cuando pedimos esto al Señor, tenemos que hacerlo con confianza, porque Jesús es camino, verdad y vida. Y si es la verdad, debemos confiar en Él. Por eso, nuestras inquietudes debemos ponerlas todos los días a los pies de Jesús. Sentarnos junto a Él y decirle, Señor, esta es mi vida, mis problemas, mis inquietudes, mis dudas. Auméntame la fe y fortalece mi vida. Por ahí debe ir entonces nuestra actitud ante las dudas o los problemas que se presentan en el diario. Perfecto. Y es, con lo que usted me respondió, me llega más bien a la mente una frase que siempre el padre Marco Matamoros siempre nos dice y que justamente a mí en lo personal me hace reflexionar, y es que la fe lleva en sí mismo la incertidumbre, o la certeza de la incertidumbre y la esperanza de lo que todavía no es. Entonces, siempre está en mi mente el tema de la fe, pero aumentar también la fe. Claro, esa debe ser entonces nuestra oración, y gracias al párroco que orienta así a la gente, especialmente a los catequistas, y les recuerda que no todos lo saben, que no somos expertos en estos temas, que todos somos discípulos y que hay un solo maestro al que tenemos que escuchar todos. Bueno, hermanos y Monseñor, también yo quisiera contextualizar cómo hoy en día hablamos del lenguaje del Señor siendo vivenciales, ¿no? Porque la palabra también nos dice que seamos vivenciales, seamos testimonios de fe, y algo que decía maravilloso el Papa Francisco, que pensamos, sentimos y hacemos. Entonces, ¿cómo hablar de un lenguaje a los jóvenes? ¿Cómo ser esa situación hoy en los jóvenes? ¿O cómo ver las maneras de comunicarnos con un lenguaje, como ya decíamos, más sencillo, más humilde, con mucha caridad? Porque también hay que hablarles con mucha caridad a los hermanos, a los jóvenes, a los niños, pero también con esa caridad hablarles del Evangelio. ¿Cómo hablarles? Porque también la palabra nos dice que vivamos según el Evangelio. ¿Y cómo hacemos ahora en esta actualidad de este mundo tan caótico? Pero, o sea, esa es la pregunta, ¿no? ¿En qué lenguaje hablarles o cómo llegarles a ellos? Porque es difícil hoy en día, ¿no? Tenemos redes sociales, tenemos muchas cosas, pero también el lenguaje, una vez la palabra nos dice, hay que llegar con amor. Y con amor hacemos muchas cosas. Y el niño de hoy necesita eso, el joven de hoy necesita mucho de eso, mucho amor.
Y desde nosotros también, ¿qué hacemos para tener un amor inmenso y darle ese amor? Esa es la gran situación que quisiera comentar con usted, Monseñor, y ustedes hermanos también, ¿no? ¿Qué es ese lenguaje, ¿no? ¿Con qué lenguaje actuamos? Bueno, pues yo quisiera hablar desde mi vivencia, ¿no? En la parroquia María Auxiliadora, como bien saben, somos salesianos y nosotros siempre tenemos la frase que nuestro santo patrono Don Bosco nos decía: la santidad consiste en estar siempre alegres. Entonces, ¿cómo llegamos a los jóvenes para que sigan la verdad del Evangelio? Como bien sabemos, a los jóvenes no les atrae tanto quedarse encerrados en un aula, estar leyendo la Biblia y ahí lo mismo, sino que los jóvenes lo que buscan más es una manera divertida. Entonces, ¿cómo podemos unificar todo esto? Llegar a los jóvenes sin dejar de lado el Evangelio. Lo que podemos hacer son dinámicas, juegos y actividades que sabemos que a los chicos les gusta bastante. Sabemos que con esto se divierten y tienen una alegría sana, obviamente unificando lo que es el Evangelio, ¿no? Tal vez podríamos un momento estar lo que es en el Evangelio, leyendo, practicando, entendiendo, y de la siguiente manera estamos ya en otro espacio, puede ser en el patio. De esta manera estamos jugando, haciendo dinámicas con los chicos para que de esta manera puedan vivir el Evangelio, pero sin la monotonía de estar siempre encerrados en las aulas, porque como bien sabemos, la catequesis no es escolarizada, sino es más bien un apoyo que estamos dando a los chicos para aprender de ellos mientras que ellos aprenden de nosotros. Ustedes se preguntan qué lenguaje debemos utilizar para hablar hoy a los jóvenes, siendo fieles al Evangelio, porque no es solamente cuestión de tener una buena pedagogía, una buena formación intelectual para poder llegar a los demás. Aquí se necesita fidelidad, como ustedes bien lo han dicho. Tenemos que ser fieles a Jesucristo, fieles al Evangelio. Pero se preguntarán cómo hacerlo si la lógica de Dios, los criterios de Jesucristo son diferentes a los criterios del mundo. Eso es verdad, ¿no? Jesús habla de amor, de perdón, reconciliación, misericordia, y el mundo habla de venganza, de odio, de lucha entre hermanos, de bienestar económico. ¿Cómo hablar de Dios en este mundo? ¿Cómo ser fieles a Jesús y a la vez poder llegar al corazón de los jóvenes? Todo es posible para el que ama. Por eso, el lenguaje con el que debemos llegar hoy es el lenguaje del amor. Es el de Jesucristo, el lenguaje que abre todas las puertas. Y ese amor debemos demostrarlo, en primer lugar, escuchando con mucha paciencia. Antes de dar un discurso, una enseñanza, un sermón, debemos escuchar. Porque cada uno tiene su realidad, cada niño o cada joven viene de un mundo diferente, de un mundo lleno de injusticias muchas veces. Entonces hay que saber primero escuchar, conocer la realidad de las personas para luego dar una respuesta, pero siempre a la luz del Evangelio. Por ahí debe ir pues ese encuentro entre nuestros catequistas y las nuevas generaciones, es decir, los niños y los jóvenes de hoy. Monseñor, ante todo este conversatorio, me queda por aquí también una duda, ¿no? Entonces, hoy por hoy, ante la crisis que vive la iglesia, las noticias que se escucha, que a veces estos escándalos como que golpean la credibilidad de la iglesia, nosotros como catequistas, ¿cómo podemos responder a un adolescente que nos dice: yo ya no creo en la iglesia, hasta aquí nomás me voy? Nosotros, los humanos, podemos fallar, pero Jesucristo nunca falla. Jesucristo no defrauda, más aún como nos lo decía el Papa Francisco, la esperanza no defrauda. Entonces hay que llevar a todos estos niños y jóvenes al encuentro con el Señor. El catequista es un medio, el sacerdote, como dice también hoy el Papa León, es un puente. Somos un puente para que la gente llegue al encuentro con Dios. El gran peligro es que en vez de ser puentes, nos convirtamos en muros. Queremos que la gente se quede junto a nosotros, con nosotros y nos siga a nosotros. Por eso muchos quedan después defraudados, porque los humanos somos débiles, somos pecadores, tenemos limitaciones, no somos perfectos. Hay que hacer que hoy todos, niños, jóvenes y adultos,
lleguen al encuentro con Dios. El catequista, el sacerdote, la religiosa, somos solamente instrumentos en las manos de Dios. El puente para que se una el hombre, la mujer con Dios. Entonces, de esa manera, no se sentirán defraudados. Empezará a crecer la confianza de los jóvenes si es que descubren la verdad del Evangelio y descubren a un amigo que nunca falla. Muchísimas gracias por sus palabras, Monseñor. Bueno, yo quisiera más que nada dar como un hecho de vida que es a mis compañeros de la universidad, algunos jóvenes que ahora soy universitario y conozco muchos compañeros que ellos me han dicho esta frase de que ¿por qué voy a creer en una iglesia? ¿Por qué voy a estar? Yo le digo, la única frase que les digo es solo vívela, porque yo también alguna vez fui algún joven que tal vez dudó del amor de Dios, pero cuando empecé a vivir en este apoyo con Dios, aprendí que Él nunca defrauda, que Él siempre está con nosotros. Entonces yo creo que lo único que yo les digo a ellos es, alguna vez denle ese sí al Señor, no se defrauden, y a los que nos están oyendo también un sí a Jesús, y van a ver que van a encontrar un gran amigo que siempre va a estar para escucharnos y siempre nos va a apoyar en todo. Gracias, Monseñor, por escucharnos y respondernos muy cercamente todas estas inquietudes y miedos que hemos tenido, cada uno como catequistas. También quisiera dar una frase que cada uno de nosotros deberíamos de vivir con nuestros niños, que deberíamos enseñar con el corazón, servir con el alma y sembrar siempre una semilla de esperanza en cada uno de ellos. Muchísimas gracias, Monseñor, y de igual manera a ustedes, compañeros, por este conversatorio que hemos tenido. Me llevo el punto de vista de cada uno, los mensajes que nos han dado, servir con amor, ser un puente para los chicos, como lo dice el Papa Francisco, como lo dice ahora el Papa León, y es algo que me voy a llevar siempre para aplicarlo dentro de mi ámbito catequético. Muchísimas gracias, Monseñor, igual compañeros catequistas, por este conversatorio. Yo me llevo un aprendizaje muy grande, porque cada uno me ha dado su punto de vista y yo sé que cada día aprendo más en la fe del Señor. Y esto me anima cada vez más a seguir siendo catequista y volver a creer en todo lo que podemos realizar como catequistas para los chicos. Muchas gracias, Monseñor, por darnos este espacio para poder solventar nuestras dudas, inquietudes, y a mis compañeros también, quienes hemos compartido, y el hecho de conocerles también es muy gratificante para mí. De todo lo que hemos hablado, yo realmente me comprometo a continuar con una mayor fe, con mayor esperanza, porque el mejor vino está por venir. Bueno, gracias, Monseñor, gracias, hermanos catequistas. Yo realmente me llevo algo maravilloso. El haber compartido con ustedes es único, es genial. Me llevo esa alegría de cada uno de ustedes para implementarlas también dentro de mi parroquia. Me llevo la enseñanza, la sabiduría, pero con mucha sencillez y con mucho amor. Y con ese amor ir a dar al resto, a dar al que lo necesita y a dar ese servicio maravilloso de vocación, de donarse como Cristo se ha hecho en la cruz, y yo donarme al resto. Eso, hermanos. Muchas gracias, Monseñor y queridos hermanos, por este espacio que ha sido bastante fructífero. Hemos aprendido, hemos compartido muchas experiencias. Yo me llevo esta frase: ser catequista, sembradora de esperanza, caminando con alegría, con confianza hacia el encuentro con el amor, hacia el encuentro con Dios, para poder así dar lo mejor de mí para los demás, para que conozcan a Dios, para que, como siempre digo, sean unos enamorados de Cristo. Al finalizar este conversatorio, debo agradecer con mucha sinceridad, con mucho cariño la presencia de ustedes, Pablo, Gabriel, Pamela, Michelle, Mauricio y Janet. Ustedes en este encuentro han representado a más de 5.000 catequistas que tiene la Arquidiócesis de Cuenca, es decir, toda la provincia de La Suay. Gracias por su presencia, por sus palabras, por compartir su experiencia de vida, porque ustedes hoy han hablado desde el corazón y eso es lo más importante. Sepan que Jesucristo confía en ustedes, por eso los ha llamado. Es verdad que a veces nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a otros que son mejores? Y responderá Jesús,
simplemente que nos ha llamado porque nos ama. Somos débiles y enfermos que necesitamos de la misericordia de Dios. Por eso Él nos ha llamado a su servicio. Jesucristo confía en ustedes. La iglesia confía en ustedes. Por eso cada párroco está profundamente agradecido con el trabajo misionero que realizan en sus comunidades. Sepan que ustedes son discípulos misioneros de Jesucristo. En la parroquia sí, pero ese trabajo, esa misión debe comenzar en la familia. No olviden que ustedes deben ser catequistas en la casa, con sus padres, con sus hermanos, con sus hijos, con todos. Allí debemos comenzar a sembrar esa semillita del Evangelio en el corazón de aquellos que ustedes sienten y ven que son los más cercanos, en este caso, la familia. Y aprovecho este instante final para invitarlos también a celebrar juntos el gran jubileo de los catequistas en la iglesia de Cuenca. Saben ustedes que el día sábado 27 de septiembre nos vamos a reunir todos. Vamos a tener primero una procesión desde San Blas hasta la Catedral de la Inmaculada. Comenzamos a las 9 de la mañana y terminamos a las 10 con la celebración de la Eucaristía. Y nos va a acompañar el patrono de los catequistas, aquel que durante su vida justamente se caracterizó por la cercanía, por el amor, por el trabajo con los niños y los jóvenes, preparándonos para la primera comunión. Me refiero al Santo Hermano Miguel, nuestro santo cuencano, patrono de todos los catequistas del Ecuador. Por eso sus reliquias nos van a acompañar en el jubileo de los catequistas, en esta peregrinación que haremos desde San Blas hasta la catedral. Entonces todos están cordialmente invitados. Y desde ahora pues reciban no solamente mi gratitud, sino también mi bendición. Esa bendición que debe llegar a todos ustedes, a sus familiares, a los niños, a los jóvenes con los que trabajan. Sepan que no están solos, que sus pastores están junto a ustedes. Es verdad que debemos profundizar mucho más en estos aspectos que hemos tratado, que nos falta cada vez mayor formación y cercanía, pero con la gracia de Dios lo vamos a conseguir. Yo espero que la grabación de este programa, de este encuentro, llegue no solamente a catequistas, a familias, a niños y a jóvenes, sino sobre todo a nuestros sacerdotes, para que, viéndolos a ustedes, descubran la riqueza que tienen en la parroquia en la persona de sus catequistas. Es un tesoro que el Señor nos ha dado y nosotros tenemos que valorar, cuidar y fomentar cada vez más. Que Dios los bendiga a todos y que la Virgen María, la primera catequista, los acompañe siempre.